Hola a todos, bienvenidos a Modo Rant, un podcast sobre análisis de la industria de la tecnología y el entretenimiento. Soy Edu Marín. Soy Ignacio Sainz y una vez más estamos en esta disyuntiva en la que queremos ser optimistas y traer hermosas noticias sobre la industria del entretenimiento y la tecnología consumidor y vamos a traer una tsunami atrás de otro. Sí, es difícil en estos tiempos que corren. Iniciamos este lindo proyecto, que ya es el episodio número 11, por cierto, qué divertido. Iniciamos este lindo proyecto en un momento muy interesante para comentar y para desarrollar sin lugar a dudas, pero que no todas son buenas noticias, algunas sí, algunas no tanto. Hoy, la moraleja del día de hoy, les doy el spoiler, es todo está más caro. Todo está más caro es la moraleja, pero arrancamos por un producto muy divertido, que a mí me interesa mucho, que ya lo he hablado y le tengo mucha fe a esta tecnología. Mucho optimismo, no fe, mucho optimismo esta tecnología, aunque tiene sus idas y vueltas, que es los anteojos inteligentes. El accesorio que para muchos es la próxima gran cosa que se va a hacer muy popular entre cada vez más usuarios como accesorio de los smartphones. Como accesorio, y a veces los he leído como casi un reemplazo a los smartphones, como una forma distinta de interactuar con la tecnología, interactuar con lo que es nuestro día a día a través de la tecnología. Totalmente, y para ello, para que algo así sea posible, primero tiene que ser un poquito más económico, ¿no? Un poquito más accesible. Y justamente mientras hablamos de que todo está más caro, Meta va a la contraria en este, y me parece muy interesante. Meta anunció unos nuevos anteojos inteligentes, se llaman Meta Glasses. En realidad es como una nueva línea, o es la misma línea con otro nombre. Es tan confuso. No te explicas, pero no es tu culpa. Me voy a explicar. Porque Mark nos explica. Me voy a explicar. Hasta ahora, Meta había hecho los anteojos inteligentes de la mano de Ray-Ban, también de Oakley, pero de la mano de Ray-Ban, como el nombre oficial era Meta Ray-Ban generación 1, luego Meta Ray-Ban generación 2, luego están los que tienen pantalla en el cristal, que son los Ray-Ban Meta Display. Sí, invierten el Ray-Ban Meta Ray-Ban, es una locura. Pero estaba el branding de Ray-Ban y al mismo tiempo estaban el modelo que es el modelo más clásico o uno de los modelos más clásicos de Ray-Ban, que son los Wayfarer. Entonces estaba ese branding para darle un poquito más de lifestyle. Ya hemos hablado de esto que se tiene mucho que ver los anteojos inteligentes también con la moda, con un look particular, va el diseño de la mano. Lo que pasa es que esos anteojos cuestan $380 en Estados Unidos. No hablemos de precio en Argentina. En Estados Unidos son 300, ni en Europa, que son más caros porque, no sé por qué las cosas son más caras en Europa. Hacen ese 1 a 1 que no les conviene tanto a los europeos. Porque el euro sigue estando alrededor de $1.20. Es muy raro, pero bueno, hablando de precio de Estados Unidos, para centralizarnos un poco, $380 es el precio de las Meta Ray-Ban, actualmente generación 2, son las más recientes. Con Ray-Ban, con el modelo, el diseño distintivo. Lo que ha hecho ahora Meta es presentar los Meta Glasses. Son marca Meta. Son hechos por la misma compañía de Ray-Ban, por Luxottica, que es la empresa matriz de Ray-Ban. En realidad es más complejo que una empresa matriz. Luxottica es un holding, una especie de mega empresa que ha comprado una a una las grandes empresas de diseño de eyewear. Y cada una funciona casi como independiente. Hablábamos, por ejemplo, de los estudios de Xbox, cómo funcionaban, y es un poco parecido a eso. Cada una tiene su propia línea de producción, cada una tiene su propia línea de diseño y su propia filosofía a la hora de incorporar este tipo de tecnología. Exactamente, también en este caso Luxottica no solo es dueña de Ray-Ban, es dueña de Oakley, que Oakley también hay unos anteojos de Meta con Meta Oakley. ¿Qué es lo que pasa? Ahora bajan el precio, cuestan $299, ya no cuestan $380, y no solo eso, sino que hay más modelos, hay más colores, hay un poquito más de libertad de diseño, hay una edición especial hecha con Kylie Jenner, que honestamente no son para mí, pero me parece que son los más bonitos. Son muy estilizados, que no los usaría yo, pero el diseño me parece que son los más interesantes, digamos. Desde ya, quiero dejar esto claro. Si no lo están viendo en YouTube, no lo están viendo. Quiero dejar esto claro. Son muy lindos y llegan una semana después de las specs de Snap, que eran horribles, que eran los anteojos. Vos no conocés esta referencia cultural, Edu, pero eran los anteojos de Calculín. Por favor, después te pido que googlees a Calculín para que veas a sus Snap specs. Pero estas se ven realmente todas muy lindas. Toda la línea se ve muy bien. Y es un montón de colores, y son 3 diseños en general, incluyendo los de Kylie Jenner. Los 2 diseños base, por así decirlo, cuestan $299. Los de Kylie, bueno, porque
porque hay que pagarle a ella, básicamente, cuestan $100 más, son un poquito más caros, pero me parece que son muy interesantes, tienen el nuevo modelo, como por supuesto tienen Meta AI, más allá de las cámaras, tienen Meta AI incorporada, igual que los de Ray-Ban también, pero llegan de fábrica con el modelo Muse Spark, que es la nueva generación del modelo, o más bien el nuevo modelo que potencia Meta AI, que va a llegar como actualización a los otros anteojos inteligentes. Esto, lamentablemente, en Argentina no lo disfrutamos, en Latinoamérica no lo disfrutamos. No sé si en México, quizás en México, pero por ahora esto está disponible solo en algunas regiones. Al final, esto es bajar el precio, dar más diseños, dar más versiones y posibilidades de combinar con lo que quieras comprar. Y eso acerca a que la tecnología sea más accesible y que más gente lo use. Al final, estos son anteojos que están muy de moda por la cámara. Eso es lo que busca la mayoría de las personas. No buscan decir, hey, Meta, tal cosa. Ese es el propósito de los anteojos a largo plazo, pero actualmente es la cámara. Y más gente lo vamos a ver que usa estos dispositivos. Sí, lo creo. Sobre todo si le damos más opciones y sobre todo si bajamos el precio. Sí, bueno, bajar el precio sin duda es atractivo. ¿Hay algún tipo de funcionalidad nueva que hay en esta línea? No, bueno, hay una que no sé si es exclusiva de las Kylie Jenner, es que como hablamos que esta tienen el asistente de Meta, que el asistente de Meta puedes configurar la voz, que sea de hombre, que sea mujer, más grave, más aguda, etcétera. Pues no sé si solo las de Kylie Jenner puedes configurar una voz similar a la de ella, para que sea ella la que te responda las preguntas que hace. Pero no, en general esto es un solo nuevo modelo en cuanto a diseño, con un precio más accesible, en el caso de las dos modelos base, dejando de lado, ya no van a decir Ray-Ban, es la gran diferencia, y ya no van a ser el modelo Wayfarer. Algo que me parece muy interesante, eso sí, y ya para cerrar, este es un tema muy cortito, pero que a mí me parece, que me gusta mucho, esto de los anteojos inteligentes, lo sé, pero hay un problema con los anteojos inteligentes, que es lo de la privacidad. Es cada vez más gente van a cargar cámaras en la cara y es difícil saber quién te está firmando o no. Tienen una lucecita, pero es difícil que lo usen, es muy probable que lo usen como sin permiso, ¿no? Entonces eso puede generar problemas. Meta dice que está trabajando en temas de software para dar una solución. No dicen cómo va a ser la solución, no dice cómo va a mejorar el tema de la privacidad, pero es un problema porque esta gran periodista, Joanna Stern, y no es la primera vez que voy a hablar no es la única vez que voy a hablar de ella en este episodio, ya verán por qué. Por favor, Esta una gran periodista, eminencia, Joanna Stern. Joanna Stern del Wall Street Journal, ex Wall Street Journal, hizo un video, un reportaje fantástico de cómo se hizo muy popular en Estados Unidos, que sepamos nada más en Estados Unidos, pero seguro en muchos países, modificar el hardware de los anteojos para deshacerse de la lucecita, y así ni siquiera vas a saber que están grabándote, porque la lucecita no te va a dar el indicador visual. Y eso es un problema. Eso es un problema no a largo plazo, es un problema actual, que mientras más gente tenga estos anteojos, va a ser un problema más grave, así que Meta tiene que tomar cartas en el asunto. Sí, sí, sí. A mí me parece que es uno de los usos más atractivos y yo veo muchos influencers. Creo que los dos somos muy fanáticos, por ejemplo, de Anonymous, el fotógrafo callejero japonés que viaja a lo largo de Asia capturando conversaciones justamente con los Ray-Ban de Meta. Y ese tipo de contenido es muy atractivo. Por supuesto, él, al ser japonés, tiene un miramiento con las personas que captura y siempre les avisa, estoy filmando lo que estamos hablando. Pero hay muchísimos youtubers que son de esa línea que por ahí encuentra cierto placer en espiar y en molestar a la gente, que fuerzan situaciones medio intensas las graban con este tipo de gafas. Yo lo que sí veo, a mí me resultan atractivos por una serie de cosas, porque también me ha pasado estar perdido en países en los que no sé muy bien para dónde ir, y es mucho más cómodo poder preguntarle, en voz bajita quizás, preguntarle a mis anteojos, decirle, ¿para qué lado es esto? ¿Dónde es que tenía que ir? ¿Cuál es la próxima parada? Claro, estoy viendo. ¿Qué dice esta señal de tránsito? ¿A dónde voy? Totalmente. ¿Dónde me tengo que bajar? ¿Me estoy bajando bien? Ese tipo de cosas. Yo veo que es un tipo de tecnología que tiene múltiples nichos. Por ejemplo, he leído gente elogiar mucho el software de fitness de este tipo de gafas, el registro y la forma en la que genera un registro completo de una experiencia de running, por ejemplo. O he leído avances interesantes en el tema de traducción. Entonces, sí me parece que si van a traer, no va a ser tanto por el concepto de las gafas en sí, más allá de que las gafas son estéticamente muy agradables, sino por esta especie de combinación de nichos. Yo creo que hay tantas cosas en las que se está mejorando que por ahí, si de estas 5 o 10 funcionalidades claves uno entra en 2 o 3, $300 no es un salto tan profundo, no es un salto tan largo. Como vos decías, Meta
Meta siempre es muy consciente de la cuestión de precios. Criticamos tanto a Meta, criticamos tanto a Sí. Mark, que podemos decir que si se ha mantenido viva de alguna forma la realidad virtual, por ejemplo, ha sido gracias al pricing Gracias a agresivo de Oculus y del MetaQuest, Sí. de la línea MetaQuest, que ha tenido un pricing que, yo no sé, creo que al principio funcionaban casi a pérdida, pero un uso muy inteligente, un uso que me recuerda, y creo que no hay dos empresas más distintas, pero creo que me recuerda mucho a Nintendo, a la forma en la que Nintendo utiliza tecnología que otros podrían interpretar como obsoleta para desarrollar un hardware accesible para todo tipo de audiencias, que Estoy de acuerdo. es un poco lo opuesto de lo que vamos a hablar con mi primer tema de hoy. Lamento informarte, porque bueno, Sí. hablamos de cosas lindas y nos toca hablar de cosas complejas, no feas, Los porque Glasses es lo único entretenido en ese sentido que vamos a hablar, porque de resto de acá, bueno, lo siento, pesimismo. creo que no, yo creo que no, yo creo que voy a ser mucho más optimista que lo que han sido muchos de mis compañeros, mis colegas en el periodismo especializado de videojuegos sobre la Steam Machine. Recuerdan que el año pasado se anunciaron con bombos y platillos esta iniciativa de hardware de Steam. Steam empezó hace 3 años con sus Steam Deck, con estas PCs portátiles que utilizaban este sistema operativo, SteamOS. SteamOS es una variante de Linux que corre Proton. Proton es una capa que permite que Linux juegue juegos de Windows casi como si fueran nativos. Y cuando digo casi, no lo digo como que es un 90% de la experiencia. A veces es un 110 de la experiencia, es un 120 de la experiencia. A veces andan realmente con el mismo hardware, andan mejor los juegos que corren a través de Proton, a través de esta layer, que en el mismo Windows. Entonces, con esos aprendizajes, Steam decidió revivir esta idea de las Steam Machines que ya había puesto en práctica en 2014, hace 12 Sí. años, había lanzado su primera versión de SteamOS, del sistema operativo basado en Linux, que está diseñado para correr juegos y específicamente para correr juegos en pantalla completa. Ellos la definen no como una consola exactamente, sino como una PC de living, porque no deja muchas de las consolas de, por ejemplo, la Lenovo Go o la MSI Claw, estas consolas que están... ¿Portátiles? Sí, estas O portátiles. La ROG Ally X también, sí, sí. Son máquinas basadas en Windows, pero que su propósito principal es ser una consola. Mientras que la Steam Machine es una máquina que está pensada, por supuesto, para correr Steam. Tiene Steam en el nombre. Hay algo de gaming en su ADN, pero no deja de ser una PC completamente funcional y está pensada para que el usuario la encare como una PC funcional. Hablemos un poquito de números. El número más lindo para mí es 15 por 15 por 15, que es el tamaño de la Steam Machine. Una caja, un cubito perfecto, un poquito imperfecto porque tiene como unos milimetritos más en una dirección que otra, pero son aproximadamente 15 por 15 por 15 centímetros. Es una máquina fácil no solamente de instalar, donde uno la puede poner en cualquier lado, sino que si uno quiere pasar del gaming del living a un gaming más de escritorio, es una cuestión de desenchufarla y volverla a enchufar y llevarla de un lado a otro. No es Yo no entiendo cómo no existe ya. Me imagino porque sabían que se iba a vender y se iba a agotar el stock y no necesitan marketinearla excesivamente. Pero no entiendo cómo no existe ya una versión esquineada con el cubo de Portal. Me parece raro, me parece que van a esperar para una edición especial, porque una de las cosas lindas que tienen son estas portadas, estas capas que uno puede reemplazar. Vienen con la básica, vienen con una capa negra, pero también tienen una roja y una estilo madera, que realmente se ven muy lindas. Hay mucho amor en el diseño. Internamente es un chip semi-custom de AMD, Sí. que es el estándar en general en consolas. PlayStation 5 también tiene un chip AMD Custom. Este CPU es un Zen 4 de 6 núcleos con 8 GB de RAM, lo que sorprendió a muchos porque consideran que en los juegos modernos, especialmente los juegos que se vengan ahora, van a requerir sí o sí 16 GB de RAM. Y si tuviéramos que medir la GPU de la máquina, como si tuviéramos que compararla, y podríamos hablar de una GPU que está entre una 50-50 de Nvidia y una 50-60. GPU me refiero a la unidad procesadora de video, que La es placa de video. la placa de video, que es la que define cómo se van a ver estos juegos. Está integrada en este chip, pero ese es un poco el equivalente. En las métricas se calcula que es más o menos tan potente como la PlayStation 5, aunque al hablar de tan potente siempre estamos hablando en teoría, porque cualquiera que haya jugado en PC sabe que
los juegos pensados para PC tienen una serie de settings, una serie de configuraciones que nos permiten ser granulares a la hora de decidir cómo se va a ver el juego. Uno puede regular las sombras, uno puede regular los shaders, uno puede regular el anti-alias, uno puede regular ese tipo de cosas para que... Sí, hay mucha personalización. Hay mucha personalización como para que si uno quiere jugar, si uno valora más los cuadros por segundo que la definición, por ejemplo, puede concentrarse en ese área. Pero Valve la vende como una consola para jugar todo lo que está disponible en el mercado en 1080 o en 1440. Sí, eso es algo que vi y que no quiero sonar hater porque no lo soy, honestamente. Me encanta la idea. El precio es lo que me mata, que ya vamos a llegar a eso. Me encanta la idea. Dos cosas. Primero, 8 GB de RAM, ¿se pueden ampliar como buena PC? ¿Se puede ampliar a posterior? ¿O es como te viene en la caja al estilo de una computadora prearmada y ya? No es una oblea de RAM, no se puede ampliar. Ok, bueno, a mí lo que me parece muy interesante es, por supuesto, la personalización y estar optimizada para Steam, pero me parece que llega un poco limitada, o sea, me deprime un poco, por ser un poco duro, la frase que dijiste, es casi tan potente como una PlayStation 5. No sé, entiendo que la situación actual no es la ideal, pero incluso si la idea de es casi tan potente como una PlayStation 5 en el año 2026, te quedas muy corto a largo plazo, o te quedas muy corto a mediano plazo, incluso el año que viene, cuando salga GTA 6 en PC, si es que llega a salir el año que viene o el año siguiente, pues no sé si la Steam Machine se lo va a bancar. Por supuesto que se lo va a bancar porque GTA 6 es un juego que está diseñado para correr en una Xbox Series S, que es una máquina mucho menos poderosa. No, yo creo que los juegos actuales, los juegos de esta generación, se los va a bancar. Para mí, quizás lo que más me llama la atención es esta idea de 1080p, que hablamos de Full HD, y 1440p, que es una resolución muy popular en gaming, pero no popular en el living, ¿no? Porque cuando uno piensa en televisores, uno piensa en un salto de un televisor de 1080p, Full HD, a un televisor de 4K. Entonces, si vamos a jugar, que vamos a jugar probablemente en nuestro televisor de 4K, va a haber un upscaling. La ventaja es que puede usar una tecnología con la que PlayStation todavía no se lleva 100% bien, que son estas tecnologías avanzadas de upscaling a través de Machine Learning, como la que tiene Nvidia y la de AMD que usan, que se llama FSR. La verdad, el trade-off, el intercambio que uno hace con una de estas consolas es que quizás no sea particularmente buena para Ray Tracing. Una PlayStation 5, y ni hablar, la PlayStation 5 Pro va a tener muchos mejores resultados en términos de Ray Tracing, pero este upscaling por ahí hace que juegos que están corriendo a 1080 o 1440 se vean mucho mejor en 4K para hacer este salto de resolución. Pero bueno, toda esta conversación se supedita a el factor precio. El factor precio fue sorprendente para muchos creo que por un impacto más simbólico que el impacto real al calcular el número. El valor de la Steam Machine más barata, y estamos hablando de una máquina con un disco de 512 GB y sin control, o sea, si uno tiene un joystick, con el joystick que uno tenga, con lo que uno tenga a mano, por supuesto funciona con todo porque sigue siendo Linux. El valor es $1.049, o sea, más de $1.000 por una máquina que no llega a tener 1 tera de disco, y todos sabemos lo que ocupan los juegos en cualquier tipo de consola moderna, y no viene con controlador. Si nos vamos hacia arriba, si queremos un disco de 2 tera y un controlador, el valor es más de $1.400, $1.430. Son números que son impactantes, pero la realidad es que son números que reflejan la industria hoy. Steam... Valve dijo claramente que ellos no subsidian el hardware. Su deseo era que estuviera cerca de Steam Deck, que estuviera en un valor entre los $700 y $800, pero el precio de la memoria se cuadruplicó en los últimos meses, así que no hay manera. A eso mismo me refería con lo de casi tan potente como una PlayStation 5, cuando no quería adelantarme a la revelación del precio, esa era toda tuya, pero no hablo ni siquiera del precio de los $1.050, hablo de los $700, $800 siendo casi tan potente como una Play 5. Me cuesta entender un poco cuál era la estrategia en principio entonces con este hardware. En un mundo ideal, en un mundo utópico, estaríamos hablando de una máquina de $500, $600. No estaríamos hablando de una máquina de $500, $600, ni siquiera si estuviéramos trabajando con los precios de 2025. Quizás si tuviéramos una cadena de distribución a la escala de un Sony, si tuviéramos una consola que está apuntando a vender 100 millones de unidades y no los 10 millones de unidades que me imagino que Steam proyectará de acá a los próximos 5, 6, 7 años.
Si hubiera una proyección así y hubiera una producción en masa que permitiera bajar mucho los costos de fabricación, quizás podríamos hablar de 500 $600. O sea, si fuera a competir en los Walmart del mundo con una PlayStation 5, pero ese nunca fue el plan. El plan siempre fue tener una PC y venderla a través de las ventajas de PC. ¿Qué ventajas tiene PC? Y, por ejemplo, para mí la ventaja clave, un número que muchos no calculan cuando hablan de las ventas de PlayStation 5 o de Xbox, que en Steam no es necesario pagar para jugar en línea, que es algo que es necesario, que uno tiene que pagar, por lo menos tiene que pagar $10 por mes en PlayStation 5 o en Xbox. O los juegos son más baratos, hay una disponibilidad mucho más grande de juegos en oferta. También hay un mercado, si uno ve, por ejemplo, uno puede entrar a steam.com/stats y ver las estadísticas de Steam y ver cuáles son los juegos más jugados, y uno ve que no hay requerimientos de hardware tan grandes y que los juegos más populares son juegos que están solamente o están inicialmente en Steam. Hemos visto lanzamientos enormes este año, como Slade Spire 2, o este juego reciente de los camaleones que se esconden, que ha sido un fenómeno absoluto, vendió 7 millones de unidades en cuestión de días, y es un gran fenómeno que existe gracias a la capacidad de distribución de Steam y que está muy orientado a esa audiencia. Entonces, yo creo que sí hay un interés. Obviamente, esto se descontaba, ¿no? Que la Steam Machine se agotó de inmediato. Hicieron un sistema más original para venderla, en vez de venderla directamente o tener un cálculo como el que hizo Nintendo en el momento que sacó la Switch 2 de ver los usuarios que tuvieran una cantidad de tiempo. Directamente Steam hizo una lotería, cualquiera se podía anotar, y si uno salía en la lotería podía pedir la consola. La consola sale ahora, la consola llega a los usuarios ahora el 29-30 de junio, así que seguramente la semana que viene tendremos algunas reacciones. Pero obviamente tuvimos reacciones de la gente, y creo que como te pasó a vos, mi primera reacción también fue negativa. Es decir, esta no es una consola que viene a competir, esta es una consola que viene para un nicho. Y es real, sí. es un dispositivo... Un nicho que la compró y la agotó. Claro, la compré y la agotó, pero sabemos que esa primera tirada de la consola no va a llegar, va a ser una tirada de ¿cuánto? 100.000, 150.000 unidades, no va a ser una tirada de 5 millones como es la de un lanzamiento de PlayStation 5 o de Xbox. Hay varios problemas, es un dispositivo de nicho, pero también tiene el problema del que hablamos siempre, el gran talón de Aquiles de todas las máquinas basadas en Proton, basadas en Linux, que es el problema del anti-cheat. Hay una tecnología que utilizan todas las grandes empresas de juegos en línea o de juegos como servicio, que prohíbe, que logra evitar que se use software para hacer trampa en estos juegos, para tener auto-aim, por ejemplo, para apuntar automáticamente a los enemigos, o para cargar las monedas, o para saltear microtransacciones. Todos estos planes, todos estos software no se pueden usar porque usan lo que se llama una protección a nivel de kernel, que funciona, que corre en Windows cuando uno inicia la máquina. Uno está corriendo casi por debajo del sistema, así que es como una especie de dron que vigila la memoria y los puntos más oscuros del sistema. Eso es porque Windows, por supuesto, lo permite. Y Linux no tiene, aunque no lo permitiera, aunque dijeran, bueno, está bien, instalen estos sistemas de protección basados en el kernel, Linux es un kernel de fuente abierta, entonces cualquiera podría crear un software que saltee a estos mismos drones. Entonces, ¿qué uno puede jugar uno en la Steam Machine? Uno no puede jugar Call of Duty, uno no puede jugar FIFA o Madden, uno no puede jugar GTA V Online, uno no puede jugar League of Legends, y muchos juegos que usan protección de nubo, que es muy popular en juegos como Pragmata, en juegos recientes como Pragmata, no se pueden utilizar o generan muchos problemas al usarlos, por lo menos en la experiencia que han tenido varios usuarios en Steam Deck. Entonces, esos son los negativos. Pero te sorprenderá escuchar, Edu, que yo he cambiado de opinión. Que con el tiempo, con los días, fui meditando y fui leyendo sobre esta Steam Machine y también poniéndome al tanto del mercado y dándome cuenta
de que es un mercado muy distinto al que estamos viendo ahora. Por ejemplo, el impulso inicial fue decir, bueno, ¿por qué no me construyo una Steam Machine? ¿Cuánto me costaría construir una Steam Machine? Y la realidad es que me costaría lo mismo Es lo o primero que va a más. pensar mucha gente. Es lo primero que va a pensar mucha gente, pero mucha gente mucha gente que estuvo coqueteando con comprar una PC en los últimos años, está pensando en precios de memoria, precios de disco y precios de placas de video que no están actualizados. Sí. Una placa de video más o menos a la altura de lo que uno está viendo acá, una 5060, ya es una placa de video que cuesta entre 400 y 500 dólares. Ya con eso ya uno tiene la mitad de esta máquina. Entonces, después el resto de lo que tenga que armar, por ahí soñar con esos 16 GB, soñar con esos 32 GB para hacerla future proof, no sé si va a ser un precio tan accesible. Han construido algunas y lo que ha respondido Valve, que me pareció muy interesante, es adelante. Esa es la idea. La idea es que ustedes se construyan una Steam Machine. No solamente que se construyan una Steam Machine nueva, de cero, o que haya pequeños distribuidores locales, que estoy seguro que muchos lo harán acá, por ejemplo, que digan, vamos a construir una Steam Machine, vamos a armar una máquina, vamos a ponerle SteamOS, vamos a instalarle la base de Steam Machine y vamos a venderla por ahí a un precio no tan accesible como puede estar una Steam Machine, que está producida en masa, pero y que tiene un chip custom, pero por ahí pueden hacer precios accesibles y darle esos perks extra que uno pensaría, como esos 16 GB de RAM. Sí. Entonces, lo que le interesa a Valve es agrandar el mercado de Steam. Claro. Es decir, que con Linux sí se puede jugar. Linux es un mercado y es un mercado que crece cada vez más. Steam publica abiertamente sus encuestas a los consumidores, que las hace 2 o 3 veces por año, en la que mide cuáles son los sistemas que usan, cuáles son las placas de video que usan, cuánto es el procesador que tienen. La Steam Machine se diseñó en base a ese usuario promedio de Steam, y hoy el usuario promedio de Steam cada vez es más el que está jugando desde Linux, no solamente por Steam Deck, sino por alternativas como Batocera, que está orientado a la emulación, o Bassite, que es una instalación de Linux pensada específicamente para el gaming y para instalar Steam. Eso para mí es la clave, ¿no? El meter SteamOS en el salón del living de la gente, cada vez más, y sea a través de su Steam Machine, o sea a través de Steam Machine de terceros, sea casera la Steam Machine, o sea empresas asiáticas que empiezan a vender estos mini PCs hermosos con SteamOS precargado. Eso es algo que vamos a ver mucho, porque al final la decisión de Valve es no subsidiar el hardware, pero el negocio de Valve, el verdadero negocio de Valve, es Steam. Es que nos volvemos locos en las ofertas y me llama mucho la atención algo que dijo sobre el precio, lo que influencia este precio, ¿no? Lo que dijo uno de los ejecutivos de Valve cuando comentó cómo era el proceso de adquirir la RAM. Me imagino que lo viste, ¿no? Que hablaban con los proveedores, que no dijeron nombre, no dijeron qué empresa era, pero hablaban con proveedores de memoria RAM y de almacenamiento, y básicamente les venían con un precio altísimo y o lo compran o se lo vendo a alguien más. Acá no hay negociación, acá esto es lo que hay. Entonces, es una manera muy agresiva en la que se está manejando el mercado del hardware hoy en día, y influenciado, por supuesto, por la escasez de la memoria, escasez del RAM, escasez del almacenamiento, todo lo que tiene que ver con los data centers de inteligencia artificial que están absorbiendo todos estos componentes, y queda apenas un pequeño puñado de memoria disponible para lo que son productos de consumo como celulares o computadoras. Llámese Steam Machine o llámese, porque seguimos con los aumentos y seguimos con las tragedias. Porque ¿por qué le digo tragedia? A que suban las computadoras y las iPads y las tablets de Apple. Porque Apple acaba de anunciar el día que grabamos este episodio, que es un día antes de que ustedes los escuchen. A veces grabamos los martes, a veces los miércoles, nos acomodamos. Hoy grabamos un jueves. Acaba de anunciar aumento en todo lo que es, o en casi todo lo que es computadoras, tablets, también en Apple Vision Pro para las 3 personas que quieren comprar todavía uno de esos, y básicamente en todo su portafolio, excluyendo a los iPhone y a los Apple Watch. Pero ya vamos a eso. Es un aumento considerable, y es considerable que Apple terminó haciéndolo. Ya venían desde hace algunos meses o semanas incluso advirtiendo que iba a pasar, advirtiendo que estamos aguantando el precio, pero no sabemos hasta cuándo, y básicamente ahora es el momento. Apple dice que fue insostenible poder mantener los precios de sus computadoras, y son aumentos grandes, incluyendo en la MacBook Neo, esa computadora que venimos hablando desde el principio, no porque sea la mejor computadora del mundo, sino porque es una apuesta muy interesante y un golpe muy duro en la mesa para, sobre todo, consumidores como estudiantes,
por consumidores en masa. La MacBook Neo llegó con un precio de $600 base para el modelo de 8 GB y 256, ahora pasa a $700. Sube $100 en la MacBook Neo, y esto es algo que vamos a ver. Recordemos, Apple dijo que se iba a bancar esta crisis lo más que pudieran, hasta que no pudieran más. Y ese momento llegó ahora. Las demás marcas ya empezaron a subir los precios y ahora van a sentir que tienen la potestad para subir aún más lo que se estaban aguantando hasta ahora. Hablando de marcas de hardware en general, celulares, computadoras, relojes inteligentes, todo lo que tenga memoria adentro, ¿no? El iPad Pro pasa de $1,000 a $1,200, el modelo de 11 pulgadas, el modelo base. Las Apple Vision Pro, como dije, suben de 3.500 a 3.700, si no me equivoco. La Mac Mini sube, el modelo con M4 Pro, el modelo más potente de las Mac Mini, sube $200, de 1.400 a 1.600, y me llama la atención la Mac Studio. La Mac Studio es una computadora para un nicho de profesionales muy exigentes, ¿no? De los que necesitan más potencia, más que una Mac Mini, más que una MacBook Pro, y es de escritorio. Subió el modelo más caro con un M3 Ultra. El procesador M3 Ultra pasa de $4.000 a $5.300. Subió $1.300 esa computadora. Subidas en el iPad Air, subidas en la MacBook Air, subidas en la MacBook Pro. Todo lo que sea computadora, prácticamente casi todo, subió, y es con efecto inmediato. Ya son los precios que están disponibles en Estados Unidos. En Europa, de nuevo, subieron más, porque, bueno, ese 1-1 raro que aplican para Europa. Y esto es apenas el principio. Esto es apenas el principio. ¿A qué me refiero? A que el iPhone no subió de precio por una razón muy estratégica y lógica. Estamos finalizando el mes de junio, y todos los años religiosamente Apple presenta una nueva generación del iPhone en septiembre. El aumento no lo vamos a ver en el iPhone 17 por ahora. Seguramente ese aumento va a llegar en el iPhone 17 también, pero cuando salgan los nuevos iPhone 18, esos van a llegar con un precio nuevo. Y junto al iPhone presentan Apple Watch nuevos, esos van a llegar con un precio nuevo también. Se rumorea de entre $100 y $300 de aumento dependiendo del modelo. El iPhone 18 Pro Max de 1 tera de almacenamiento seguro va a estar rozando los $1.800 a $1.900, lo cual es un montón, es una cifra muy grande por un teléfono celular que hasta hace 5 años, más o menos, 6, quizás 5, ponele, el modelo más potente, el más caro del iPhone costaba entre $1.000 y $1.100, ¿no? Es una diferencia anormal. Es anormal, y la sensación terrible es que, como hablabas de la Mac Studio, la sensación es que el hardware de mayor precio, que en general sabemos que es el que da un mayor margen, porque es un público más que... sabemos que no hay muy buen margen en la MacBook Neo. Entonces sabemos que cualquier aumento va a ser un aumento que represente el costo subido, el costo que han crecido los componentes. En este caso, este hardware de mayor valor parece estar absorbiendo parte de ese costo. Entonces uno piensa, claro, quizás la MacBook Neo, para reflejar estos porcentajes y para mantener el mismo margen, en realidad debería estar $150 o $200 más. Porque los números son públicos. Todos sabemos lo que está costando la memoria. Todos los que hayamos ido inocentemente a comprar un disco externo por ahí y decir, señor, me da este disco que costaba $100.000 hace unos días, y ¿por qué ahora cuesta 180.000? ¿Por qué ahora cuesta 220.000? Es una sensación que uno siente que cae en el consumidor solamente, pero no, está en cada paso de la cadena de producción, y ya sabemos quiénes son los que compraron toda esta RAM y los que se apropiaron de la producción de los 3 majors de distribución de RAM, que son las empresas de AI. Justamente esta semana mostró muy orgulloso su primer chip, su primer procesador, OpenAI, y decíamos, bueno, está bien, pero no, todavía no vemos los beneficios directos. No digo en la sociedad, porque quizás es hasta muy pretencioso esperar que veamos estos beneficios de esta tecnología en la sociedad, pero todavía no los vemos en la tecnología, en la industria de la tecnología directamente, y ya estamos viendo cómo impactan a el mercado de consumidor completo. Hablamos de videojuegos, hablamos de tecnología de uso cotidiano, y ya vamos a hablar de smartphones, que no existe mercado más masivo.
Exactamente, y estamos apenas a mitad de año, quiere decir que todavía faltan algunos lanzamientos grandes en lo que resta del año, lanzamientos que ya van a tener este nuevo ajuste de precio, lamentablemente. Esto es una suposición, esto no es algo que ha llegado a mí, pero lo estamos viendo, como Apple empieza a subir los precios de su hardware ya existente, y cuando presenten los nuevos iPhone van a llegar con nuevos precios. Recordemos que este año también se espera el primer iPhone plegable, que no solo es el primer iPhone plegable, sino que va a ser el teléfono más caro que venda Apple. Sí. Se calculaba que iba a costar $2.000 aproximadamente, esto antes de estos aumentos, así que ahora vamos a ver a cuánto se dispara ese hipotético iPhone Ultra, que seguramente va a ser real, ya está filtradísimo, pero bueno, se vienen también nuevos plegables de Samsung, se vienen los nuevos gama alta de Xiaomi. Xiaomi es una empresa que uno de los ejecutivos en China hace meses ya dijo, lo que se vienen son aumentos, así de sencillo, es inevitable. Los fabricantes de hardware, volviendo a las computadoras, empresas como Lenovo, HP, Dell, Asus, Acer, todas ellas durante los últimos meses han subido alrededor del 20 a 30% lo que son el precio de sus notebooks y de sus computadoras en general. Esto es, la pregunta es hasta cuándo, ¿no? La pregunta es cuándo. Se suponía que en algún momento lo que era las fábricas, o sea, la demanda iba a bajar un poco por estas nuevas tecnologías que están haciendo que, eso es muy reciente aún, que se requiera menos memoria, no se requiera tanta memoria en volumen, entonces se iba a estabilizar un poco lo que es la oferta y demanda de la memoria. Eso no parece que va a ser pronto, eso no parece que va a ser este año, quizás el año que viene con suerte, así que durante los próximos meses vamos a ver cómo sigue subiendo todo, tanto en smartphones como en consolas, como en, bueno, ya consolas han subido muchas veces, de hecho, Sí. acaba de subir Xbox el mismo día que grabamos este episodio, están pasando muchas cosas otra vez esta semana. Sí. Me da la sensación de que la decisión de la subida de Xbox fue acelerada, o sea, ya estaba tomada, pero dijeron, bueno, se anunció Apple hoy, aprovechemos y vamos a quedar en la sombra de Apple y que no nos llame, y que no levantemos tanto la perdiz. Que todo el mundo diga, ¿qué cosa lo de Apple? Ah, bueno, y Xbox es lógico que también se ha subido. Se suben a este aumento de Steam Machines, se suben a este aumento. Hablábamos de que GTA es un juego que se puede jugar en la Xbox Series S, pero la Xbox Series S, Sí. el mismo día de las preórdenes de GTA, o sea, cuando uno ya dijo, bueno, voy a comprar el GTA, ese mismo día en el que uno dijo, bueno, quizás necesito una consola para correrlo, bueno, por ahí lo voy a correr en esta Series S, que ahora pasó de costar $400 a costar $500. La Series S de 1 tera pasó de costar $450 a $600. La de la Series X, que es el modelo que está por encima, de 1 tera digital, de 600 a 750. Y la Series X de 1 tera, 650 a $800. Una consola que es el peor momento posible. Nosotros hemos hablado hasta el hartazgo en este podcast de los intentos de Microsoft de recapturar ese público de Xbox, y esto es una patada en las rodillas del plan de Asha Sharma de recapturar los corazones de una comunidad que ahora va a tener que pagar, que ahora si estaba considerando entrar a este ecosistema, ahora de repente se ha vuelto más complicada esa entrada. Pero es una patada inevitable, ¿no? Al final, porque venimos viendo que subía PlayStation 5, creo que subió 2 veces a lo largo de un año. Un poquito primero, luego lo que vimos en marzo, si no me equivoco fue febrero o marzo que tuvieron la última subida. Switch también. Xbox iba a subir, era inevitable, incluso en estas condiciones que están ahora mismo de, bueno, de todo lo que está pasando con la reestructuración, los despidos, el nuevo intento de resurgir de la marca que todavía no estamos viendo bien cómo es. O sea, está la estrategia en proceso. Lo vimos en la Summer Game Fest, un adelanto, pero tenemos que ver todavía un poco más de qué van a hacer para revivir Xbox, básicamente, ante los fans y en juegos y todo. Esta subida era inevitable. Me parece una locura, si te soy sincero. O sea, me parece impresionante que cueste $800 la Series X, que cueste $800 una consola, sea la que sea. Que sea la que sea. Y la Series S que nació, una Series S que nació como la versión barata, pues no Fíjate está muy barata hoy. cuán de acuerdo están con este aumento, que sabían que dieron de baja la Series X de 2 terabytes porque sabían que era ese que cruzaba esa barrera simbólica. La Series X de 2 terabytes, si nos basamos en estos aumentos, iba a tener que costar entre $900 y $1.000, y era un valor para decir, el tope de gama vale esto, bueno, yo no me voy a meter en ese ecosistema. Hay un par de luces al final del túnel que tienen que ver con una empresa que seguramente nos tomemos algún segmento para hablar en detalle de CXMT a futuro. Seguramente has leído sobre Changshin,
Memory Technologies, que busca ser el nuevo player del mercado. Ya tiene el 7,6% del mercado, genera 300.000 obleas de memoria por mes. Se viene una IPO grande, tiene una DDR5, que es la memoria que más cotizada está en el mundo gamer, que realmente funciona muy bien, y ya Corsair, como uno de los grandes fabricantes de hardware de videojuegos, está trabajando con ellos. Ya veremos si esta competencia sorpresiva en un monopolio real, como en un oligopolio, digamos, que se siente en el mercado de las memorias, controlado principalmente por Corea. Veremos si hay alguna luz al final del túnel con esta nueva empresa o con otros players más chicos que pueden trabajar en memorias apuntadas directamente al mercado consumidor, que no estemos usando la misma tecnología. Pero hablábamos de este... ¿Cómo? Es complicado porque al final entiendo que el proceso es similar actualmente y como que vale más la pena hacer memoria para los data centers que para los consumidores, o sea, para los productos de consumidor. Entonces, básicamente hace falta más volumen de empresas haciendo memoria, y por eso esta empresa que mencionas es una gran noticia, pero bueno, tiene que ser rápido. Y no estoy metiendo la expresión, por favor, sino que tiene que llegar algo así rápido para que pueda estabilizarse un poco esto y en 2027 veamos que dejan de subir todo. Lo dejo como una tarea para un próximo programa, empezar a hablar un poquito de CXMT y de lo que trae. Pero por ahora tenemos la otra gran noticia. Yo quería tener menos noticias gamer esta semana, pero bueno, la coyuntura me obliga a hablar del anuncio de GTA 6 y una vez más de que todo está muy caro. GTA 6 va a ser Grand Theft Auto 6, el juego más esperado del año, de la década. ¿De la década? De todos ¿Sí? los tiempos probablemente. No sé si Half-Life 3 podría ser el único que le compita, pero ni siquiera, porque ya estamos hablando de un nicho. Este es un juego ultra popular, la secuela del juego más vendido de todos los tiempos en este momento, que pinta muy bien. Todo lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido muy poquito, que han sido 5 minutos de trailers y una filtración de hace 4 o 5 años. Lo que hemos visto se ve muy bien. El juego lo está esperando. No se me ocurre un tipo de público gamer que no esté esperando, que no tenga al menos algo de curiosidad sobre lo que se va a ver en este juego. Pero anunciaron el precio de lanzamiento y van a ser $80. El juego base va a costar $80. El juego y la versión extendida, que es una versión con algunos extra, con algunas cosas, algunas customizaciones y algunos espacios dentro del juego para visitar que no Misiones tienen. también, ¿eh? Misiones. Eso me llama un poco la atención. Misiones, porque Es muy común. es común, pero me parece como prefería. Por eso, pensé que era skins o algo así, nada más. Sí, en los últimos años ha pasado que son más cosméticos los upgrades, pero yo recuerdo en la época de los juegos de moda, de los juegos de mundo abierto, en particular de los juegos de Ubisoft, en la época de PlayStation 4, que era muy común que saliera un DLC que era exclusivo de la versión extendida. Todos los Assassin's Creed han tenido eso siempre. Pero bueno, es 80 el base, 100 el juego, que en realidad está un poco por debajo de las predicciones más apocalípticas, que hablaban de un juego base de $100. Un juego base de $100 cambiaría la estructura del mercado, porque bueno, uno tendría que empezar a poner precios en base a eso y decir, bueno, el próximo God of War va a costar 90, el próximo Wolverine por ahí va a costar 80, el próximo Baldur's Gate va a costar 90. Sí. Pero en este caso... Justamente estaba pensando en dos cosas, una buena y una no buena, una fea y una... La primera, la fea. Vi una imagen hoy que me deprimió un poco, es inevitable, hay inflación, hay un tema de memoria, no importa. Me deprimió un poco ver una imagen de un bundle de PlayStation 3 con GTA V, incluido, que costaba $300. Me deprimió porque estamos hablando de consolas de 800 y de juegos de 80 a $100. Pero bueno, eso, dejando eso de lado, efectivamente es menos de lo que se esperaba. Yo había leído 100 a 120 a $140 la Ultimate Edition. Entonces, más bien subieron $10, pero te lo pregunto, yo lo tengo claro que va a ser así. Esto va a ser el nuevo estándar del precio a partir del año que viene, $80. No, este no va a ser el nuevo estándar, yo estoy 100% seguro. No, el único juego que uno puede vender a $80 es GTA 6. Pero se decía lo mismo cuando pasamos de 60 a 70. De 60 a 70, pero de 60 a 70 fue una decisión casi conjunta del mercado, donde varios juegos de varias plataformas pasaron a $70 y la mayoría de los juegos, aún los juegos AAA de estudios independientes, de estudios no first party, siguen saliendo $60 y no $70.
Entonces hay un Ojalá. precio, yo creo que es una llegada de un precio más dinámico, pero no se me ocurre algo que no sea el próximo God of War, el próximo Last of Us o el próximo Elden Ring, que puedan llegar a costar $80. No creo que nada se acerque a esto. Creo que sería irrisorio que quisieran cobrar un juego, un 007, cobrarlo a $80 en este momento. No, tiene que ser, uno va a pensar automáticamente, ¿es o no es mejor que GTA? Lo que sí veo es que la reacción fue tan agresiva a este tema de la edición especial que siento que hay una movida que si la hizo Rockstar intencionalmente, es muy inteligente. Porque yo te digo, yo vi lo que tiene extra la versión de $100 son 4 tiendas a las que se puede acceder en el juego, de las que hay varias tiendas, algunos objetos cosméticos y algunas misiones específicas, algunas side quests, de las que hay cientos en cada GTA, por supuesto. Entonces, no es que es un juego nuevo o que es un juego que tiene algo que uno no se puede perder, pero ha sido tanta la discusión alrededor de, bueno, los $80 es mentira, el juego de verdad vale $100, que pienso que mucha gente enojada va a preordenar un juego de $100 y no darse cuenta que está comprando 2 horas de juego y unas ropitas por $20 más. No me parecería raro que volviéramos a esta idea de las ediciones especiales, pero creo que lo que más rechazo generó de GTA no tuvo que ver con el precio en sí, sino con una estrategia profundamente anticonsumidor, que es lanzar el juego en formato digital y lanzarlo en formato físico de mentira. El juego en formato físico viene con un código que uno intercambia y uno puede jugar el juego. El juego en formato físico es una cajita vacía, una cajita simbólica que uno abre y uno intercambia un código en la consola y juega el juego. Es tristísimo. Es tristísimo por múltiples razones. Primero, por razones de coleccionismo, que uno si quiere comprar un juego, quiere un objeto que sea el juego, que uno lo ponga en la consola y que juegue el juego. Por cuestiones de preservación también, es más difícil preservar un juego que va a existir solamente en el mundo digital. Que las versiones originales van a desaparecer por completo, y considerando que no es un juego puramente en línea, es hasta extraño que no esté esta versión. Pero la intención... Estamos hablando, como bien dices, exacto, la intención, como bien dices, es evitar la reventa, evitar los préstamos. Mira, te voy a decir algo, esto me deprime también porque tengo muchos recuerdos muy lindos. Es algo muy random lo que voy a decir. Tengo muchos recuerdos muy lindos. En el año 1999. Dios mío. En el año 1999 iba a la escuela, a la secundaria, no, a la escuela o secundaria, bueno, uno de esos dos, y en el colectivo en la mañana estaba tan emocionado con seguir jugando The Legend of Zelda Ocarina of Time, que en el colectivo iba con el librito, leyéndolo todos los días, lo llevaba en la mochila, esperando en la noche poder jugar un ratito más a esta hermosa aventura. Hoy en día, primero te quitan el librito, ahora te quitan el disco, es terrible, pero leí algo, que no sé, me imagino que leíste más que yo, porque fue apenas antes de empezar a grabar, leí algo de que en los próximos meses iban a lanzar con disco físico, algo así. Sí, están hablando de que en los próximos meses van a lanzar una edición física, me imagino con una versión más estable, me imagino cuando lancen el online y cuando no vaya a hacer un impacto tan grande en las ventas, grupos de amigos que entre 3 se compran el juego y lo terminan en un fin de semana, se lo pasan al otro para que lo juegue el lunes, martes y miércoles, y el otro lo juegue viernes y sábado. Aún el más largo de los juegos de Rockstar no es tan largo como los RPGs de 60 o 70 horas. El GTA V completo o el Red Dead Redemption son juegos de 30 a 40 horas. Son juegos que un adolescente como el Edu de la secundaria, sin ningún tipo de vida social, me imagino que ese niño podía jugar un GTA en un fin de semana tranquilamente. Este niño lo ha hecho, así que creo que, es más, lo hice profesionalmente hasta porque cuando salió GTA V lo recibimos solamente 3 días antes de la fecha de lanzamiento en la revista que trabajaba en su momento, el Loaded, así que lo tuve que jugar en 3 días y fue un placer porque realmente es un gran juego, una gran aventura, pero el juego va a salir sin el online, entonces tampoco hay mucha razón para no prestárselo a un amigo. Es verdad, pero justamente eso también leí, que hay gente pensando que el online lo van a cobrar aparte. Yo no creo que vaya a ser así. Hay que recordar que cuando el lanzamiento de GTA V, salió GTA V en septiembre y un mes después, en octubre, finales de octubre, si mal no me equivoco, llegó GTA Online, y ahí es donde está la fuente insaciable de contenido para quien le gusta el online, que entiendo que es la mayoría de gente que juega GTA V. No. Yo jugué la campaña 2 veces y el online lo toqué muy poco, la verdad, pero sé que abre un mundo de posibilidades.
Es muy grande el público de GTA V, pero pensá que es un juego que vendió 80 millones de unidades y no hay 80 millones de personas jugando en online. No hay 8 millones de personas jugando online, no hay 3 millones de personas jugando online. Hay una base de gente que juega en online y que juega distintas variantes del online, que lo jugó mucho en su momento, que tuvo su época, pero el juego, la base del juego y la historia y el peso y el impacto cultural del juego está en el single player. Entonces, debe ser el juego más revendido de la historia, GTA V. Es un juego que se compraba y se vendía casi al mismo precio. Lo recuerdo en el momento de que salió en PlayStation 3 y lo recuerdo que pasó también con Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, amigos lo compraban y lo terminaban, inmediatamente después lo vendían, por ahí lo compraban a $60 y lo revendían a 45, $50. Entonces hay un mercado que te sugiere que el doble, el triple de la gente que lo va a comprar lo va a jugar. Ahora es mucho más complicado porque ahora se ata a los mismos problemas que tiene un juego online, que uno tiene que prestar la cuenta digital, jugarla, desconectarse. Todos los latinos sabemos que hay trucos para jugar estos juegos compartiendo cuentas, pero no es lo mismo que encontrarse con un amigo que te preste el disco y olvidarte y jugarlo en tu cuenta y tener los achievements en tu cuenta, etcétera. Qué buenos tiempos lo de prestarse el juego, prestarse el cartucho de Ocarina of Time, también lo presté, me lo prestaron otro juego, me prestaron, no sé, Goemon para Nintendo 64, recuerdo con cariño. Hoy en día es tan complicado esto, pero es parte de eso que venimos hablando también, de la digitalización de todo ha hecho que cada vez seamos dueños absolutos de cada vez menos cosas. Bueno, yo creo que es buen momento para entrar en algo más divertido también, dejando las subidas de precio y las preocupaciones monetarias por nuestras pasiones tecnológicas y de entretenimiento de lado, en las obsesiones de la semana. Y mi obsesión de esta semana es algo distinto. Voy a hablar muy brevemente porque en realidad es más una recomendación que una obsesión. Y justamente es de alguien que dije que iba a volver a hablar y es del canal de YouTube de Joanna Stern. Joanna Stern, gran periodista de tecnología. Joanna Stern duró 12 años, 13 años, más o menos, no recuerdo bien el número, creo que son 12 años en el Wall Street Journal y su carrera como periodista de tecnología marcó no solo grandes reportajes, grandes artículos, sino también un vistazo un poco más cercano y al mismo tiempo profesional de la tecnología y acceso a personas como CEOs de Apple, de Google, de lo que se puedan imaginar. Si querían ir a fondo con lo que es el desarrollo de la tecnología, la industria y todos los avances, pues ella era una fuente segura y muy profesional. Pues ahora Joanna se va y se hace un canal de YouTube, se hace youtuber, porque ¿por qué no? Se hace youtuber después de dejar tu trabajo en uno de los medios más grandes del mundo, y sus videos son buenísimos. Lamentablemente tuve que haber hecho algo antes de empezar a grabar y es comprobar si tenía doblaje al español, pero seguramente como YouTube automatizó eso y tenemos doblaje nosotros sin haberlo pedido a otros idiomas, deben tener doblaje al español para que sí, no quiera YouTube escuchar lamentablemente doblado. cree que somos pakistaníes YouTube, pero Sí, por me el gusta, acento, me por gusta la mi tonada. acento, me gusta mi nuevo acento. La tonada que nos da en inglés es muy particular. Pero bueno, tiene videos buenísimos justamente acá. Si están viendo YouTube van a ver que hay uno que habla de lo que está diciendo de cómo están hackeando el hardware de los anteojos. Tiene un video fantástico que es sobre el convivir con un robot de estos humanoides que están muy de moda ahora en los eventos. Acá en Argentina se ven también en todo el mundo. Con un robot que tan útil es, que tan útil no es. Habla de la nueva Siri. Tiene muy pocos videos por ahora, pero son todos tan buenos que es un canal que obviamente es imperdible para los fanáticos de la tecnología. Así que nada, quería recomendar para quien no la conoce y quiere darle un vistazo más profundo a muchas cosas. Fíjate, este video usando inteligencia artificial incluso en resonancias magnéticas de la salud. Es muy buen contenido. Escribí un libro hace poco también que tengo pendiente de leerlo sobre la inteligencia artificial. Así que nada, el canal de YouTube de Joanna Stern, la consiguen como Joanna Stern, también tiene una newsletter que se llama The New Things, las cosas nuevas, que es muy recomendable, pero YouTube, Joanna Stern, es mi obsesión de la semana o recomendación de la semana, que está lindo recomendar canales de YouTube a veces que estén bien interesantes, cuentas de Instagram, redes sociales, de gente que vale la pena recomendar. Una cosa, el canal de Joanna me resulta es fantástico, es una gran recomendación, una de las cosas que más disfruté hasta ahora de este año, y disfruté mucho también la entrevista de Joanna con mi podcaster favorito, que es Nilay Patel, el fundador de Diverge.
en Decoder, su podcast, habló con Joanna, que le contó todo el camino a la creación de este canal y por qué se jugó por YouTube saliendo de un medio tan cómodo como era Wall Street Journal. Fascinante, como todas las conversaciones, son muy amigos, Nilay Patel y Joanna Stern, entonces hay una química muy divertida en esa conversación. Y es interesante que mi recomendación de hoy, mi obsesión de la semana, sale también de una entrevista de Nilay Patel, en este caso con Jack Conte, el CEO de Patreon. Patreon es una plataforma, es esta famosa plataforma para poder financiar a creadores que no les interesa. En Patreon uno puede contribuir con su carrera, contribuir mensualmente para que generen contenido. Mi recomendación, mi obsesión de la semana es, gracias a esa entrevista, haber vuelto un poco a Patreon, haberme resuscrito a un par de cosas que seguí hace tiempo, como el podcast de Karina Longworth, grandes documentales sobre la historia del cine, o Lex G, también un psicópata, un podcaster solitario que hace excelentes, obsesivos podcasts de cine, o el canal Hardcore Gaming 101, que realmente por unos pocos, por una contribución muy muy baja, creo que yo pago $20 por año en Hardcore Gaming 101 y tengo acceso a un podcast más por semana, que son podcasts detalladísimos de 2 horas sobre historia de los videojuegos. Pero específicamente quería aprovechar la recomendación de Patreon para hablar de John Allison. John Allison es un autor de cómics que es una obsesión mía hace casi 30 años, hace 25 años. Es el creador de una especie de universo de superhéroes de una sola persona, que se llama Tackleford. Es un pueblito en Inglaterra donde pasan cosas muy extrañas. Empezó con una tira cómica que se llamaba Bobbins, que era una especie de Friends. Pasó a una historia de terror que duró también 5 o 6 años. El primer cómic duró 5 o 6 años, el segundo cómic duró 5 o 6 años. Él hace un cómic por día. 25 años haciendo una página por día y además cómics especiales. Con los mismos personajes, el mismo universo, una especie de Springfield sobrenatural fantástico, con un estilo de arte que a mí me gusta muchísimo. Es tan bueno como la descripción. Ha hecho cómics más comerciales, ha hecho una serie que se llama Giant Days, muy exitosa, que ha sido traducida al español como Días Gigantes, y realmente es un autor que vale la pena seguir, no solamente por su trabajo y por ver el proceso y sus bocetos y sus dibujos más informales, sino por lo estimulante que es leerlo a él, hablar de su proceso creativo y conversar con sus fanáticos. Tiene muchos seguidores en Patreon, está hace muchos años y acaba de tomarse un descansito, un par de meses sabáticos, porque realmente hacer un cómic por día durante tantos años es destructivo para cualquiera. Pero hay un montón de material extra y de conversaciones fascinantes con la audiencia. Una de las cosas lindas que uno tiene en Patreon, por ejemplo, es cuando uno lee comentarios. Los comentarios son detallados, hay respuestas del autor. No es leer los comentarios de YouTube, no los nuestros comentarios de nuestro canal de YouTube son fascinantes y son igual de detallados y agradables que estos. Pero, pero la riqueza que hay en la comunidad de Patreon, lo linda que es la comunidad de Patreon, recomiendo mucho la entrevista a Jack Conte, recomiendo mucho que busquen a sus creadores favoritos en Patreon y vean sus planes de suscripción porque vale la pena dejar $2, $3, $5 por mes para autores que uno realmente admira y con los que uno siente que tiene una conexión real. Y por supuesto a John Allison, un autor de cómics que es absolutamente incomparable, único en el mundo de los cómics independientes. Y apoyarlos y apoyar a estos artistas, ya sea mediante una suscripción o si no la puedes pagar, seguramente compartirlo, difundiendo también sus proyectos y eso, ¿no? Está muy bueno. Me llamó mucho la atención el dibujo que mostraste y la descripción. Como un Springfield me llamó la atención. Así que después pásame el link. Podemos dejar el link en la descripción, si me acuerdo, perdonen. Si no, pero nada, eso ha sido este episodio en el que hemos repasado muchas subidas de precio. Claramente la temática de la semana, lamentablemente, es la subida de precio de todos, con algunas excepciones, subidas menos fuertes de la que esperábamos como GTA 6 y una bajadita de precio en los anteojos inteligentes que son Ray-Ban pero no son Ray-Ban al mismo tiempo. De resto, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por todo y por dejar esos comentarios tan lindos que siempre nos dejan y por conversar con nosotros a través de ellos. Muchas gracias por invitarme, como siempre, a ser parte de este podcast, que es una alegría diaria, es como una inyección de energía que realmente necesito en este jueves. Esa es la parte que me gusta de grabar los jueves, porque si no, el viernes soy un cadáver caminante. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.